La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. ¿Por qué Pablo habla de necesitar cartas de recomendación? ¿Qué significa que la letra mata, mas el espíritu vivifica? Pero sobre todas las cosas, ¿qué significa que el Señor en el nuevo pacto nos hizo libres? Bueno, quédate con nosotros y estudiemos juntos 2 de Corintios, capítulo 3. Nuevamente, bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Estamos cerca ya de terminar este año. Cerca ya. Gracias a Dios por la vida. Gracias por cada día, cada oportunidad que tuvimos de acercarnos a Él. Pero sobre todo, mis amigos, gracias por el amor de nuestro Padre Celestial, su misericordia y su paciencia con nosotros. No te quedes, cada día vamos a buscar al Señor. ¿Sale? Muy bien, pues. Vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante. Se entiende que, recordemos que había un grupo de personas, los que se les llamaba los judaizantes. Los judaizantes eran judíos que habían aceptado el cristianismo, pero que ellos estaban con la firme idea y la determinación de pedir que todos los cristianos primero se hicieran judíos, es decir, primero adoptaran los ritos, las ceremonias y las prácticas judías y que después de eso se hicieran cristianos. Ahora, esto era pues incorrecto en el sentido de que pues muchos de los ritos y ceremonias se habían cumplido con la muerte de Jesús y ya no eran necesarios hacerse. Ahora, esa lucha la tuvo Pablo durante muchas ocasiones y vamos a seguir leyendo de eso. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas se va a manifestar esto. Otro punto que vemos aquí es el hecho de que también en los primeros días del cristianismo, para evitar falsos predicadores, falsos o más que falsos impostores, predicadores y evangelistas que pudieran estar llevando ideas contrarias al cristianismo, se expedían cartas. Entonces, aunque esas cartas también eran manipuladas o eran puestas en descrédito, o en el sentido de que eran mal usadas, quiero referirme a eso, eran mal usadas, ya que estas personas, aunque tenían cartas, iban llevando mensajes equivocados. Entonces Pablo, como él no llevaba cartas, ¿y por qué no llevaba cartas? Bueno, pues es claro, porque él fue el que llegó a predicar por primera vez y él pues estuvo con ellos todo el tiempo. Entonces, no llevó cartas y este hecho fue un punto para que las personas que estaban contra él ahí en Corinto dijeran, bueno, si cualquier predicador viene bien documentado con sus cartas de recomendación, esto quiere decir que Pablo no es un predicador como se debe, no está en regla y en el peor de los casos ni siquiera es un apóstol, porque no tiene las cartas de recomendación. Así que aquí Pablo hace una respuesta a esta inquietud. Versículo número 3. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Lo que pasa que había quedado la idea en la primera carta que Pablo, como les digo, le decían que él era orgulloso, le decían que él era una persona que se sentía más de lo que era, y entonces en este caso también lo están acusando como que él siempre anda buscando recomendarse. Por eso dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de vosotros? Y fíjate la respuesta al versículo 2 y 3. Dice que la verdadera carta que Pablo tiene es la vida de las personas, la vida que ellos llevan es una manifestación de la verdadera recomendación que él necesita. Pero dice algo muy importante, dice, no soy yo el que hizo en ustedes una obra. Es Dios el que hizo esta obra con la tinta del Espíritu de Dios vivo que la escribió en ustedes. Yo solamente fui la pluma que Dios usó. Y fíjense, mis amigos, que esto es muy valioso, muy importante. Pablo reconoce con humildad y honestidad y sinceridad, pues que él no hizo más de lo que realmente hizo el Espíritu Santo. Ustedes son la manifestación de lo que Dios ha hecho. Y mis amigos, creo que aquí hay una lección muy valiosa.
Muchas veces nosotros intentamos aprobarnos a través de cartas o de nuestras propias palabras. Sin embargo, cuando realmente el Espíritu Santo nos usa, o cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y nos sometemos a Él, nuestro trabajo, en donde quiera estemos, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo todos los días, ese va a reflejar el verdadero cristianismo, la verdadera madurez. Nuestro trabajo ahí con nuestros jefes, nuestros compañeros pueden dar testimonio de que más allá de si somos cristianos o no, nuestro trabajo habla por sí mismo, habla por sí solo. Así que de allí podemos tener una extraordinaria lección a través de la vida de Pablo. Ahora, versículo 4 y 5 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Él reconoce, no soy yo el que lo ha hecho, es Dios. Y mis amigos, esto es honesto, no está inventando ni está exagerando. Pablo dice, lo que se ha hecho en ustedes, y ojo, hago un paréntesis, a pesar de todos los errores y defectos que la iglesia de Corinto tenía, había demasiadas cosas buenas para reconocer, y Pablo dice, yo no lo he hecho, es Dios quien lo ha hecho. ¿Ustedes creen que yo como ser humano soy capaz de hacer esa transformación que ha habido en el corazón de ustedes? Por supuesto que no, es Dios quien lo ha hecho. Así que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, versículo 5, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y ojo, mis amigos, aquí hay una unión entre el esfuerzo humano, entre la dedicación de las personas, en esa perseverancia y esa determinación que podemos tener como seres humanos, pero también está el reconocimiento de que realmente es Dios el que nos hace competentes. Ojo con esa palabra. Es una palabra muy interesante. Somos competentes en algo. Así que nosotros podemos reconocer que Dios nos dará las habilidades para ser competentes. En este caso, Él como predicador, como pastor de esta iglesia. Pero nosotros lo podemos aplicar para nuestra vida. En los diferentes aspectos, en los diferentes roles que jugamos, podemos reconocer que por nuestras propias fuerzas no podríamos serlo, pero en el nombre del Señor podemos ser más de lo que nosotros nos hemos imaginado. Ahora, fíjense cómo va a ser un juego muy interesante de ideas, porque él está diciendo, la verdadera carta está en ustedes. Ojo, pero no es cualquier carta, porque esta no es solamente letra, sino es del Espíritu. Es decir, no solamente son palabras, sino son acciones. Entonces va a introducir un juego muy interesante, nuevamente insisto, de ideas. Mira, la resume aquí en el versículo 6, segunda parte. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Fíjate qué expresión, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y con esto, mis amigos, lo que él está diciendo es, este juego de palabras es, aquellos llevan cartas de recomendación, son letra, pero sus acciones no han dado vida, su trabajo no ha dado resultados. Yo, en cambio, creo que Dios me ha usado y a través del Espíritu Santo, la letra, la palabra de Dios ha sido vida en ustedes y el Espíritu Santo ha hecho que el mensaje que yo he traído, de Dios por supuesto, ha dado vida y ha sido de vida en ustedes. Y entonces lo va a comparar versículo 7 al versículo 18 con un punto muy importante. El Antiguo Testamento, el mensaje del Antiguo Testamento con el mensaje del Nuevo Testamento. Y lo vamos a explicar un poquito. Versículo número 7. Y si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, en la cual había de desaparecer. ¿Cómo no será más bien con la gloria del ministerio del Espíritu? Y por si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aunque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir? Mira,
Lo que Pablo está conjugando este juego de ideas es, en el Antiguo Testamento, Moisés recibió una ley escrita en piedra. Sin embargo, esa ley fue para muerte. ¿Por qué? Pero si Dios mismo la dio, ¿por qué Pablo dice que es ministerio de muerte? Bueno, esto se refiere, a mis amigos, a que los judíos y desde el tiempo de Moisés no comprendían que el espíritu de estos mandamientos, sino que ellos los obedecieron es así estrictamente, sin buscar realmente que el Espíritu Santo, porque ya estaba prometido en ese tiempo, pudiera hacer que los mandamientos fueran algo vivo en sus vidas. Algo vivo en sus vidas. Ellos lo obedecieron al pie de la letra. Ahora, recordemos que no solamente fueron los mandamientos, los 10 mandamientos, sino que también fueron una lista de ceremonias, de ofrendas, de ritos, de ordenanzas, ojo, que prefiguraban la venida de un Mesías, la llegada de un Mesías. Ellos no entendieron ese mensaje, sino que solamente los guardaron esos ritos y esas ordenanzas y esas ofrendas por sí mismas, con la idea de que a través de guardar estas ordenanzas, ellos tendrían el perdón y la salvación. Así que se volvieron en personas frías, en personas que solamente guardaron eso sin sentido, sin entendimiento, y entonces los llevó como a la muerte. ¿Por qué también los condenó? Porque solamente esta ley nos mostraba el pecado, pero por supuesto ya lo hemos estudiado, que la ley no nos limpia ni nos salva del pecado, solamente lo hace Cristo Jesús. Entonces, muchas personas aquí se enredan y entienden o creen que lo que realmente se canceló fueron los 10 mandamientos. Pero mis amigos, debemos hacer diferencia. Lo que fue cancelado en la cruz fueron los ritos y ceremonias que prefiguraban la venida del Mesías, de la salvación a través del Mesías. ¿Por qué? Pues porque hoy no podemos decir que se puede matar o se puede quitar la esposa al vecino, porque tampoco podemos decir que se puede robar, o tampoco podemos decir que ahora podemos adorar a los ídolos. Por supuesto que tampoco podemos decir que ya el sábado no es el día de reposo, porque está en los 10 mandamientos. No puedes decir que uno sobrevive y el otro no. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos aquí a la idea. Pablo dice que, por supuesto, inspiradamente, que cuando una persona solamente obedece por obedecer, no entiende el espíritu de la ley, pues es una persona que no puede entender realmente el ministerio de Cristo Jesús. Ahora, también aquí algo bien importante, habla de la gloria. Dice que el antiguo pacto tuvo gloria, y esa gloria se manifestaba en el rostro de Moisés, pero esa gloria iba a desaparecer. Ojo con esto. Por supuesto que hay mucho más gloria en el cumplimiento de esas ceremonias y ordenanzas, porque el cumplimiento fue Cristo Jesús. Creo que es entendible. La gloria de las leyes pasadas se acabó. ¿Por qué razón? Pues porque ya fueron cumplidas y el cumplimiento es mucho más glorioso. Ahora, finalmente presento una idea muy interesante. Dice que los judíos no pueden entender la venida del Mesías porque tienen un velo. Lo representa con el velo que Moisés tenía cuando cubrió su rostro. Dice, ellos no pueden entenderlo y leen el Antiguo Testamento, pero no pueden ver que eso habla de Jesús porque tienen un velo. Pero ahora nosotros que no tenemos velo, cuando vemos todo lo que habla el Antiguo Testamento, nos damos cuenta la riqueza que allí está. Mis amigos queridos, hay muchos cristianos que no leen el Antiguo Testamento porque se les ha enseñado, ojo, se les ha dicho, eso ya pasó, eso ya no tiene vigencia, eso ya no existe, ya no tiene valor, es el antiguo pacto, la letra mata. Mis amigos, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, y lo hemos leído desde Isaías para acá, cuando comenzamos en enero, nos damos cuenta qué riqueza espiritual tiene y cómo apunta a la venida del Mesías, de Cristo Jesús. Y vamos viendo tantos y tantos detalles que hablan de la venida
de nuestro Señor Jesucristo. Así que, en pocas palabras, me parece muy valioso que entendamos obedecer por obedecer, cumplir por cumplir, ser estricto sin conocer el Espíritu Santo, sigue manteniéndonos perdidos como los judíos. Querido Padre Celestial, que tu palabra pueda ayudarnos a tener vida, ayudarnos a vivir lo que la letra dice, ayudarnos a cumplir en nuestra vida a través de nuestras acciones con la dulzura del Evangelio, con la dulzura del Espíritu Santo, todo lo que nosotros leemos. Te lo pedimos en Jesús.